Carlos caminaba despacio por la acera, mientras el sol se escondía detrás de las casas bajas del barrio. El cansancio se notaba en sus pasos y en sus ojos. Era un hombre sencillo, padre soltero, que luchaba todos los días para dar lo mínimo necesario a su hija pequeña. El trabajo no era fácil, y el dinero, mucho menos. Había pasado la mayor parte del día en la fábrica, donde el ruido constante y la presión parecían no tener fin. Sin embargo, la preocupación más grande de Carlos no era el trabajo, sino cómo lograr que su hija no pasara hambre esa noche. Sus manos, ásperas por años de esfuerzo, apretaban un bolso viejo donde guardaba unas pocas monedas y un bocadillo que había comprado con cuidado. Sabía que cada centavo contaba. La calle estaba más vacía de lo habitual, y un silencio extraño envolvía el lugar. Carlos sentía ese silencio en sus huesos, como si algo estuviera por cambiar. Mientras avanzaba, escuchó un sonido suave, casi imperceptible, que rompió la calma. Era un llanto, un sollozo pequeño, tembloroso y desconsolado. Miró a su alrededor, buscando de dónde venía. Sus ojos se encontraron con una figura diminuta, casi escondida entre las sombras de un árbol. Una niña pequeña, con la ropa arrugada y sucia, estaba sentada en el suelo, llorando sin consuelo. Su cabello estaba enmarañado y sus ojos reflejaban miedo puro. Carlos sintió que su corazón se apretaba. Se acercó despacio, sin hacer ruido, para no asustarla más. La niña levantó la vista y por un momento sus ojos se encontraron. Era una mirada que decía mucho más que palabras. Estaba perdida, sola y asustada. Carlos se agachó a su lado y le habló con voz suave. «Hola, pequeña. ¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?» La niña solo siguió llorando, sin responder. Entonces Carlos sintió que en ese momento tenía una decisión que tomar, una que cambiaría todo. No era fácil para él. Carlos sabía que abrir la puerta de su casa a una niña que no conocía significaba arriesgarse. No tenía mucho para él mismo, ni siquiera para su hija. Pero algo en esa pequeña figura le decía que no podía dejarla ahí, sola en la oscuridad. Con cuidado, tomó la mano de la niña y le ofreció un poco de agua que llevaba en una botella. La niña la aceptó tímidamente y bebió despacio, mientras Carlos le susurraba palabras de calma. El barrio no era el lugar más seguro, especialmente para una niña perdida. Carlos se levantó y miró a su alrededor otra vez, preguntándose qué haría la gente si lo viera con una niña desconocida. Pero en ese instante, todo eso no importaba. Lo único importante era proteger a esa niña y buscar ayuda para ella. Caminó con ella a su lado, apoyándola, hacia la modesta casa que llamaba hogar. Mientras avanzaban, Carlos pensaba en su hija, en lo importante que era la familia, y en cómo, a veces, el destino pone en nuestro camino personas que necesitan una mano amiga. Al llegar a casa, Carlos abrió la puerta con esfuerzo y ayudó a la niña a entrar. Le preparó un lugar para sentarse y sacó una manta vieja para que no sintiera frío. La niña se acurrucó en silencio, todavía con miedo, pero un poco más tranquila. Carlos miró su rostro y sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que esa noche no sería como las demás. Sabía que algo había comenzado, algo que no esperaba, pero que no podía ignorar. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, pero dentro de aquella pequeña casa, una historia distinta estaba a punto de escribirse. El llanto de la niña no cesaba, pero poco a poco fue perdiendo fuerza. Carlos se sentó a su lado, tratando de transmitirle calma con su presencia silenciosa. La niña tenía los ojos grandes y llenos de lágrimas, pero también reflejaban una confusión profunda, como si no entendiera dónde estaba ni qué había pasado. Él quiso preguntarle su nombre, pero sabía que hablar con ella en ese momento podría asustarla aún más. Así que simplemente la sostuvo de la mano, firme y seguro, como si con eso pudiera protegerla de todo lo malo. El reloj en la pared marcaba las horas, y la casa parecía respirar con un silencio nuevo, diferente al habitual. Carlos miraba de reojo a la niña,
notando cómo el miedo lentamente daba paso a una cierta curiosidad. A pesar de su propia preocupación, pensó en llamar a la policía para reportar que había encontrado a una niña perdida, pero también le invadió la duda. ¿Y si no aparecían sus padres? ¿Y si la niña no quería irse? Pensamientos que lo atormentaban, porque en ese momento, la pequeña dependía completamente de él. Mientras la niña se acurrucaba con la manta, Carlos decidió preparar algo sencillo para cenar. Sacó de un armario unas latas que había comprado hacía días y calentó un poco de sopa. Con cuidado le acercó un plato humeante a la niña, quien lo miró con desconfianza. No estaba acostumbrada a tanta amabilidad. Lentamente, la niña empezó a comer, aunque con las manos temblorosas. Carlos le sonrió y trató de crear un ambiente de seguridad, porque sabía que lo más importante era que ella se sintiera protegida. Durante la cena, Carlos trató de imaginar quién sería esa niña, cómo habría terminado sola en la calle y si tenía una familia que la estaba buscando desesperadamente. Pensaba en su propia hija, dormida en la habitación de al lado, y en la fragilidad de los niños que dependen completamente de los adultos para sobrevivir. La idea de que alguien pudiera perder a un hijo lo llenaba de angustia. Por eso, decidió que haría todo lo posible para ayudarla, sin importar las dificultades. Después de cenar, la niña ya no lloraba, pero seguía en silencio, mirando fijamente a Carlos como si intentara entenderlo. Él le habló con calma, le contó su nombre y le dijo que estaba allí para ayudarla, que no tenía por qué tener miedo. Poco a poco, la niña comenzó a responder con pequeños gestos y hasta logró balbucear algunas palabras, aunque aún no era capaz de hablar con claridad. La comunicación era lenta, pero suficiente para que Carlos entendiera que necesitaba ayuda, que estaba perdida y que quería volver con su familia. Mientras tanto, Carlos decidió que era hora de buscar ayuda afuera. Salió de la casa y comenzó a caminar por las calles del barrio, preguntando a los vecinos si alguien conocía a la niña. Nadie había oído hablar de ella. Carlos sintió un nudo en la garganta. La realidad era dura. La niña no tenía un hogar visible, no pertenecía a ningún lugar cercano, y el tiempo pasaba sin noticias. Aún así, no perdió la esperanza. Regresó a casa y se sentó a esperar, pensando que tal vez alguien aparecería buscando a la pequeña. La noche se fue profundizando, y con ella, el frío empezó a entrar por las ventanas. Carlos encendió una pequeña lámpara y se sentó junto a la niña para que no se sintiera sola. Ambos, hombre y niña, compartían un silencio lleno de preguntas sin respuestas. Carlos sabía que debía actuar rápido, pero también sentía que el destino los había juntado por alguna razón. En ese instante, mientras la casa parecía dormirse, el corazón de Carlos latía con fuerza, lleno de una mezcla de miedo y esperanza. Sin darse cuenta, Carlos se volvió protector de alguien que necesitaba más que solo cuidados. La noche avanzaba y la historia apenas comenzaba. Carlos no podía dejar de pensar en la niña. Mientras la pequeña dormía, él miraba el techo de su modesta casa, preguntándose qué decisiones debía tomar. Sabía que ayudarla significaba abrir una puerta a lo desconocido, pero no podía imaginar dejarla sola en ese mundo frío y peligroso. Su mente repasaba las pocas opciones que tenía, pero ninguna parecía fácil ni segura. La noche avanzaba y el peso de la responsabilidad se hacía cada vez más fuerte sobre sus hombros. Al amanecer, Carlos se levantó temprano. Preparó café y revisó su teléfono con la esperanza de recibir alguna llamada o mensaje que diera pistas sobre la niña. Pero no había nada. Decidió que tenía que actuar por su cuenta. Con mucho cuidado, despertó a la pequeña, que abrió los ojos con incertidumbre y miedo. Carlos le sonrió, tratando de transmitirle confianza, y le preguntó su nombre con voz suave. La niña titubeó, pero finalmente respondió con un nombre débil y casi susurrado. Carlos guardó ese nombre en su mente como un tesoro, la primera pieza que tenía para ayudarla. Durante el día, Carlos salió nuevamente al barrio, preguntando a los vecinos y comerciantes si alguien conocía a la niña o había visto algo extraño. Algunas personas lo miraban con curiosidad,
otras con desconfianza, pero nadie podía darle respuestas claras. La incertidumbre crecía, y con ella, una sensación incómoda. ¿Por qué nadie buscaba a esa niña? ¿Por qué estaba sola en un lugar que no era suyo? Las preguntas rondaban su cabeza sin descanso. Al regresar a casa, Carlos encontró a la niña jugando tímidamente con unos juguetes viejos que había encontrado en un rincón. La vio sonreír por primera vez en días, y esa pequeña felicidad le dio fuerzas para seguir adelante. Sabía que no podía rendirse. La niña dependía de él, y él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerla. Esa tarde, decidió llamar a la policía para informar sobre la niña perdida. Habló con un oficial que le aseguró que harían todo lo posible por encontrar a su familia. Sin embargo, Carlos también notó en la voz del oficial cierta burocracia y lentitud que le preocupó. La realidad era que, en barrios como el suyo, muchas veces las historias como la de la niña se quedaban sin resolver. No quiso perder la esperanza, pero sabía que debía estar preparado para cualquier resultado. Mientras esperaba noticias, Carlos y la niña empezaron a acercarse más. Ella comenzaba a confiar en él y a expresar emociones que antes reprimía. Carlos notó que la niña tenía miedo de hablar de su pasado, y respetó ese silencio. A veces, las heridas más profundas no se ven, pero se sienten en el alma. Él quería que ella entendiera que no estaba sola, que tenía un refugio, aunque fuera temporal. Una noche, mientras Carlos miraba por la ventana, vio luces que se acercaban lentamente por la calle. Un auto elegante se detuvo frente a su casa. Su corazón se aceleró. No sabía quién podía ser ni qué intenciones tendría. Se acercó a la puerta con cautela, preparado para lo inesperado. La historia que había comenzado con un llanto en la calle estaba a punto de tomar un giro que ni él ni la niña podían imaginar. Pero antes de abrir la puerta, Carlos se preguntó si estaba listo para enfrentar la verdad. Porque a veces, la ayuda llega con condiciones que cambian todo, y no siempre para bien. El destino, con sus vueltas impredecibles, tenía una lección que darle a aquel hombre cansado y a la niña perdida. Lo que parecía un simple acto de bondad, estaba a punto de convertirse en algo mucho más complejo y profundo. Carlos sentía como la incertidumbre crecía con cada minuto que pasaba. La noche anterior, cuando aquel auto de lujo apareció frente a su casa, una mezcla de miedo y curiosidad se apoderó de él. Sin embargo, no pudo abrir la puerta. Algo dentro de él le decía que debía prepararse, entender mejor la situación antes de enfrentar lo que estaba por venir. La niña, ajena a todo, dormía plácidamente, protegida por la seguridad que Carlos le había brindado. Al despertar, la realidad volvió a golpearlo con fuerza. Decidió que no podía seguir esperando sin hacer nada. Si esa niña era realmente parte de una familia, debía encontrar respuestas, aunque no fuera fácil. Carlos comenzó a caminar por las calles del barrio con la niña en brazos, preguntando con más insistencia a sus vecinos y a quienes se encontraba en el camino. Pero las respuestas eran escasas o confusas. Nadie parecía saber de ella. Nadie la había visto antes en el barrio. Era como si la niña hubiera aparecido de la nada. Esa idea inquietó a Carlos más de lo que esperaba. ¿Qué historia escondía esa pequeña? ¿Por qué estaba sola? Su mente volvía una y otra vez a esas preguntas sin respuesta, mientras la niña se aferraba a él con confianza. Esa confianza era un peso y una responsabilidad al mismo tiempo. Carlos sabía que debía protegerla, pero también que no podía dejar que su propia vida se desmoronara en el proceso. Volvió a casa con la niña, decidido a investigar por su cuenta. Encendió la radio y comenzó a escuchar las noticias, esperando escuchar algo que pudiera ayudarlo. Sin embargo, no mencionaban ningún caso de niña perdida. Parecía que, para el mundo exterior, esa pequeña era invisible. Pero para Carlos, ella era lo más real y urgente que tenía en ese momento. Las horas pasaban, y la casa pequeña se llenaba de un silencio pesado. Carlos intentaba mantener la calma, pero la ansiedad le robaba el sueño. Pensó en llamar a la policía otra vez,
en buscar ayuda en organizaciones que ayudaran a niños, pero algo le decía que debía ser cauteloso. En su barrio, la confianza no se ganaba fácilmente, y a veces la ayuda llegaba acompañada de problemas inesperados. Mientras tanto, la niña comenzaba a abrirse un poco más. Ya no lloraba con tanta frecuencia y empezaba a jugar con algunos objetos que Carlos le había dado. Aunque no hablaba mucho, sus ojos mostraban una mezcla de miedo y esperanza. Carlos la observaba con ternura y tristeza al mismo tiempo, entendiendo que esa pequeña llevaba una carga que él solo podía imaginar. En uno de sus intentos por encontrar ayuda, Carlos contactó a una vecina que trabajaba en un centro comunitario. Ella le sugirió que llevara a la niña para que la revisaran y trataran de encontrar alguna pista sobre su origen. Carlos, aunque reticente, aceptó la idea. Al día siguiente, con la niña en brazos, se dirigió al centro. Allí la atendieron con cuidado y le hicieron algunas preguntas. Pero la niña, asustada, apenas respondía. Los trabajadores sociales prometieron hacer lo posible por ayudar, pero Carlos sabía que el camino sería largo y difícil. El barrio estaba lleno de historias como la de ellos, de personas que luchaban contra la indiferencia y la pobreza. Sin embargo, también había momentos de solidaridad, y Carlos se aferraba a esa esperanza. Cuando volvió a casa, la niña estaba dormida. Carlos se sentó junto a ella y pensó en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Una parte de él sentía miedo por lo que vendría, pero otra parte estaba segura de que había tomado la decisión correcta. La niña necesitaba un hogar, aunque fuera temporal, y él estaba dispuesto a dárselo. Mientras miraba la ventana, Carlos no podía evitar preguntarse qué pasaría cuando esa familia que seguramente buscaba a la niña apareciera. ¿Qué les diría? ¿Cómo reaccionarían al ver que un hombre como él había cuidado de su hija? Las preguntas rondaban su mente, sin dejarle descanso. La noche cayó nuevamente y Carlos decidió estar alerta. Sabía que algo estaba por suceder, aunque no sabía qué ni cuándo. Pero estaba listo para enfrentar cualquier cosa, porque ahora había alguien más por quien luchar. La niña perdida ya no estaba sola, y Carlos tampoco. Carlos pasó la noche en vela, escuchando cada ruido que provenía de la calle. Sabía que no podía bajar la guardia, que en cualquier momento podía aparecer alguien relacionado con la niña. Pero también sentía que la pequeña necesitaba descansar sin la sombra del miedo. La madrugada fue fría y silenciosa, y cuando el sol comenzó a asomarse, Carlos decidió prepararse para el día que, intuía, sería decisivo. Mientras la niña dormía profundamente, él organizó sus pensamientos. Tenía que encontrar una solución que protegiera a ambos, pero también sabía que no podía ocultarla para siempre. Con el corazón apretado, pensó en la llamada que debía hacer. Buscar ayuda oficial, aunque eso significara perder el control de la situación. La duda lo consumía, pero la responsabilidad era mayor. Al despertar la niña, Carlos le ofreció un desayuno sencillo. Ella lo miraba con esos ojos grandes, todavía llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Sin embargo, algo había cambiado. La confianza que comenzaba a crecer entre ellos era palpable, y la niña ya no se apartaba cuando él se acercaba. Carlos le hablaba con ternura, contándole pequeñas historias para distraerla y hacerla sentir segura. Después del desayuno, Carlos salió decidido a hacer lo que fuera necesario para proteger a la niña. Caminó hacia la comisaría local con pasos firmes, sosteniendo en sus brazos a aquella pequeña que era ahora su mundo. Al llegar, explicó la situación al oficial de turno, narrando con detalle cómo la había encontrado y cómo había tratado de ayudarla. La policía tomó nota y prometió iniciar la búsqueda de la familia, pero le advirtieron que podía tardar días o semanas. Esa respuesta frustró a Carlos, pero no lo detuvo. Sabía que debía ser paciente, pero también estar atento. Volvió a casa con la niña y decidió enseñarle algunas cosas básicas para que se sintiera un poco más cómoda. Le mostró fotografías de su hija, para que entendiera que no estaba sola y que podía confiar en él. La niña sonrió tímidamente al ver a la pequeña en las imágenes,
y Carlos sintió una chispa de esperanza. A lo largo del día, Carlos siguió buscando en su comunidad cualquier información que pudiera ayudar. Visitó iglesias, tiendas y parques, siempre con la niña a su lado. Pero nadie parecía reconocerla. Esa realidad lo golpeó con fuerza. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña estuviera tan sola, sin nadie que la buscara? Esa pregunta le atravesaba el alma. Por la tarde, mientras caminaban de regreso a casa, Carlos notó que alguien los observaba desde la esquina de una calle. Un hombre bien vestido, que parecía fuera de lugar en el barrio. Carlos apretó la mano de la niña con fuerza, sintiendo una mezcla de protección y desconfianza. El hombre lo siguió unos pasos, pero al notar que Carlos lo había visto, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. La tensión creció en el pecho de Carlos. No sabía quién era ese hombre, pero algo en su actitud le hizo sospechar que sabía más de lo que decía. Esa noche, Carlos decidió no bajar la guardia. Cerró con llave todas las puertas y ventanas, y permaneció alerta, observando cada sombra. Sabía que el misterio alrededor de la niña apenas comenzaba, y que pronto tendría que enfrentar decisiones que podrían cambiar su vida para siempre. Mientras la niña dormía tranquila, Carlos repasaba mentalmente todo lo ocurrido. Sentía que estaba en el centro de una historia más grande que él, una historia donde la bondad y el peligro se mezclaban. Pero estaba listo para luchar. Porque ahora, no solo protegía a su propia hija, sino también a esa pequeña que había encontrado en la calle, y que ya no estaba sola. Carlos no pudo dormir bien aquella noche. Cada pequeño ruido le hacía levantar la cabeza y mirar hacia la puerta. Tenía la certeza de que alguien vigilaba, y aunque no sabía quién ni por qué, sentía la necesidad de proteger a la niña a toda costa. La pequeña, ajena a sus pensamientos, dormía tranquila, acurrucada bajo la manta que él le había dado. Esa imagen le daba fuerzas para enfrentar lo que viniera. Al despertar, Carlos decidió que no podía seguir solo. Necesitaba ayuda, pero no la que pudiera poner en riesgo a la niña. Pensó en una amiga cercana que trabajaba en un refugio para niños y decidió visitarla. Sabía que allí podrían orientarlo mejor, tal vez encontrar un camino seguro para la pequeña. Preparó unas pocas cosas y, con la niña en brazos, salió hacia el refugio. El camino estuvo lleno de dudas y miedos. Carlos hablaba con la niña, le contaba que todo estaría bien, que estaban juntos y que nadie los separaría. La niña lo miraba con ojos brillantes, como si entendiera un poco más de lo que podía expresar con palabras. Esa conexión silenciosa fortalecía a ambos, les daba un refugio dentro del caos que los rodeaba. Al llegar al refugio, Carlos fue recibido con comprensión y respeto. La amiga lo escuchó atentamente y le aseguró que harían todo lo posible para ayudar a la niña y encontrar su familia. También le explicó que, en estos casos, era fundamental actuar con paciencia y cuidado, para no poner en peligro a nadie. Carlos sintió un alivio que no había experimentado en días. Mientras tanto, la niña comenzó a sentirse más cómoda en el refugio. Allí había otros niños, algunos con historias similares a la suya, y poco a poco empezó a jugar y a sonreír más seguido. Carlos observaba todo con esperanza, pero también con preocupación. Sabía que ese lugar era temporal y que pronto tendrían que decidir qué hacer a largo plazo. Un día, mientras Carlos hablaba con los trabajadores sociales, recibió una llamada inesperada. Era alguien que decía tener información sobre la niña. Carlos sintió que el corazón le latía con fuerza. La voz al otro lado era seria y nerviosa, y le pedía encontrarse en un lugar público para hablar. Sin pensarlo mucho, Carlos aceptó, pero decidió no llevar a la niña consigo. Quería protegerla hasta estar seguro de quién era esa persona. El encuentro fue tenso. El hombre explicó que la niña era hija de una familia adinerada que la había perdido hace semanas durante un viaje. Contó que habían buscado por todos lados sin éxito, y que ahora él estaba tratando de recuperarla. Carlos escuchaba atentamente, sin mostrar miedo, pero tampoco confiaba completamente en aquel desconocido. Cuando volvió al refugio,
Carlos compartió la noticia con su amiga. Juntos comenzaron a investigar más, buscando pruebas que confirmaran la historia del hombre. La niña, sin saberlo, estaba en medio de un conflicto que parecía mucho más grande de lo que él había imaginado. Carlos comprendió que su papel iba más allá de ser un simple protector. Ahora debía ser también un defensor de la verdad y de la seguridad de esa pequeña vida. Los días pasaban y la tensión crecía. La niña seguía sin saber nada de su pasado, pero Carlos le brindaba todo su cariño y paciencia. Él estaba decidido a no soltarla, a cuidarla hasta que la verdad saliera a la luz y sobre todo, hasta que ella estuviera segura. Porque para Carlos, esa niña había dejado de ser una desconocida para convertirse en alguien indispensable en su vida. Carlos sentía el peso de la responsabilidad como nunca antes. Cada día que pasaba junto a la niña, su vínculo se hacía más fuerte, y la idea de separarse de ella le resultaba insoportable. Pero también sabía que no podía dejar que sus emociones nublaran su juicio. La verdad debía salir a la luz, y él tenía que asegurarse de que la niña estuviera protegida en todo momento. Aquella mañana, Carlos decidió visitar nuevamente al hombre que decía ser parte de la familia de la niña. Quería respuestas claras, pruebas que confirmaran sus palabras. Cuando llegó al lugar acordado, encontró a un hombre nervioso, pero decidido a cooperar. Le entregó algunas fotos y documentos que, en principio, parecían legítimos. Sin embargo, algo no cuadraba para Carlos. La desconfianza no lo abandonaba. Mientras examinaba las fotos, Carlos notó pequeños detalles. La niña en las imágenes tenía un corte de cabello diferente, y algunas fechas no coincidían con la historia que le habían contado. Además, el hombre evitaba responder preguntas directas sobre el paradero de otros miembros de la familia. Esa falta de claridad hizo que Carlos se aferrara aún más a su instinto de proteger a la pequeña. De regreso al refugio, Carlos compartió sus sospechas con su amiga y los trabajadores sociales. Juntos decidieron buscar más información, contactando a la policía y revisando bases de datos para confirmar la identidad de la niña. La espera era angustiosa, pero no había otra opción. Mientras tanto, la niña se adaptaba cada vez más al entorno, sonriendo y mostrando un brillo en sus ojos que Carlos no había visto antes. Un día, una llamada de la policía cambió todo. Habían encontrado a la verdadera familia de la niña, pero la historia era más compleja de lo que nadie imaginaba. Resultó que la niña había sido víctima de un secuestro durante el viaje que la familia mencionaba. El hombre con quien Carlos había hablado era un intermediario, alguien que buscaba beneficiarse de la situación, pero no el verdadero familiar. Carlos sintió un alivio mezclado con preocupación. La niña estaba a salvo, pero el peligro aún no había terminado. La policía estaba trabajando para rescatarla y protegerla de quienes querían hacerle daño. Carlos, por su parte, sabía que su papel sería fundamental para ayudarla a recuperar su confianza y su vida. Durante las semanas siguientes, Carlos visitó a la niña en el hospital donde estaba siendo atendida. Cada vez que la veía, recordaba el momento en que la encontró perdida y asustada. La transformación que había vivido la pequeña era increíble. De una niña temerosa y callada, había pasado a ser una niña llena de vida y con ganas de jugar y reír. Carlos se sentía orgulloso de haber sido parte de ese cambio. Finalmente, llegó el día en que la familia verdadera pudo reunirse con la niña. La emoción fue inmensa, pero también hubo lágrimas de incertidumbre y miedo. Carlos estuvo presente en ese encuentro, sintiendo una mezcla de alegría y nostalgia. Sabía que había cumplido con su misión, pero también que había dejado una huella imborrable en la vida de aquella pequeña. Al despedirse, la niña le regaló una sonrisa y un abrazo que Carlos nunca olvidaría. Era la prueba de que, a pesar de las dificultades, el amor y la bondad podían cambiar destinos. Carlos regresó a su casa con el corazón lleno, consciente de que esa historia, que comenzó con un encuentro inesperado, había terminado con un final lleno de esperanza. Los días después de la reunión entre la niña y su familia fueron un torbellino de emociones para Carlos. Sentía una mezcla extraña de satisfacción y vacío. Había cuidado de esa pequeña con todo su corazón, pero ahora debía aceptar que su papel en esa historia llegaba a su fin. Sin embargo,
también sabía que esa experiencia había cambiado su vida para siempre. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, Carlos recibió una llamada inesperada. Era la madre de la niña. Su voz temblaba, pero estaba llena de gratitud. Quería agradecerle por todo lo que había hecho, por cuidar de su hija cuando ella misma no pudo. La invitó a visitarlos cuando quisiera, para que pudiera ver cómo la niña estaba recuperándose y creciendo rodeada de amor. Carlos aceptó con una sonrisa triste. Sabía que esa invitación era más que una simple cortesía. Era un puente entre dos mundos que, por un tiempo, habían estado unidos por un destino común. Durante las semanas siguientes, comenzó a visitarlos con frecuencia. La niña lo recibía con alegría, corriendo hacia él con esos ojos brillantes que nunca olvidarían. Aunque la niña estaba de vuelta en su hogar, Carlos se convirtió en una figura importante en su vida. La familia comprendió que él había sido su salvador y protector cuando más lo necesitaba. Y Carlos, por su parte, encontró en ese vínculo un nuevo sentido para su propia existencia. Aquella niña perdida le había enseñado que la vida podía cambiar en un instante, y que la bondad no conoce límites. El barrio también empezó a ver a Carlos con otros ojos. Su acto de valentía y humanidad se convirtió en una inspiración para muchos. La historia de un padre necesitado que encontró a una niña perdida y la ayudó resonaba en cada esquina. Carlos, que siempre había vivido en la sombra de las dificultades, ahora brillaba con una luz propia. Un día, mientras estaba sentado en el parque, Carlos reflexionó sobre todo lo ocurrido. Recordó sus miedos, sus dudas, y cómo había enfrentado cada desafío con la única arma que tenía, su corazón. Sabía que la vida seguía, con sus altibajos, pero también con la promesa de momentos inesperados que podían cambiarlo todo. El auto de lujo que una vez apareció frente a su casa había sido solo el comienzo de una historia mucho más grande. Una historia de amor, de coraje y de esperanza. Carlos había descubierto que, a pesar de las circunstancias, siempre había una oportunidad para hacer el bien y para ser un faro en la oscuridad. La niña, ahora feliz y protegida, era la prueba viva de que la bondad puede transformar vidas. Y Carlos, aunque modesto y sencillo, sabía que había dejado una huella imborrable en su mundo. Esa huella, tejida con actos de amor y sacrificio, sería recordada para siempre. Y así, con el corazón lleno y la mente tranquila, Carlos siguió adelante, consciente de que su vida nunca sería la misma. Porque a veces, el destino pone en nuestro camino a personas que, aunque pequeñas, tienen el poder de enseñarnos las lecciones más grandes.